su presencia, porque Él está aquí, tan cierto como el aire que nosotros respiramos cada día. Él está aquí en medio nuestro. Gracias le damos por lo que somos, ¿verdad? Y por lo que tanto Él nos ama, y sabemos que tiene el Señor grandes cosas para nuestras vidas, grandes cosas para la iglesia y grandes cosas para todas las demás personas que puedan proceder y llegar a sus caminos. Porque Dios es todo amor, y cada vez que nosotros pensamos en los demás, pues ahí está el gran poder de Dios y el gran amor que Él tiene para con toda la humanidad y para con todos nosotros. Hemos estado, ¿verdad?, estudiando sobre los colosenses. Amén. Ya hemos hablado sobre la importancia que le da Pablo a las iglesias y a la fundación de las iglesias. Y me gozo mucho cada vez que hablo sobre las iglesias, porque cada persona que está en el mundo y cada persona que se dirige a un lugar donde pueda buscar la presencia de Dios es una persona que ya va en una búsqueda de Dios y va a formar también lo que es una iglesia. Vamos a orar. Padre, Tú estás presente en este lugar, Señor, porque te sentimos grandemente. Cuando nosotros dirigimos nuestros pasos, Señor, vamos dándote gracias cada día por tu amor infinito, por tu inmensa bondad, por tu gran misericordia, Señor, y por todo el agradecimiento que tenemos en nuestras vidas desde que nos levantamos en la mañana, Señor, hasta que anochece. Sabemos que tú no nos abandonas y que siempre estás con nosotros. Siempre, Dios mío, alentándonos nuestras vidas y dándonos tu amor, que es sobre todo amor, Señor, y gran entendimiento en nuestras vidas. Acompáñanos, Señor, y que tu palabra, Señor, que vamos a compartir, sea tuya, Señor, para edificación de nuestras vidas, para edificación de la iglesia, Padre de la gloria. Te damos gracias y te amamos, y te damos, Señor, toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a comenzar recordando, ¿verdad?, que la iglesia de Colosas, según las Escrituras, pues no fue una iglesia verdaderamente que fundó Pablo, pero como Pablo es un fundador de iglesia, ¿verdad?, donde Pablo siempre muestra tanta gratitud y tanta instrucción para las iglesias en la formación de ella y el caminar de los hermanos de la iglesia, pues aunque él no la fundó, sí tenía una gran preocupación por todas las iglesias. En su camino, ¿verdad?, nosotros vemos que él siempre va a contemplar el surgimiento de la iglesia, pero con gran amor y con gran camino, o por el gran camino a seguir para todas las personas, todos los hermanos y todos los que comprenden el camino y la sabiduría que van a adquirir en una iglesia verdaderamente espiritual. Amén. Ahora, sí, cuando he estado, ¿no?, porque lo que quiero es compartir las enseñanzas de la palabra con ustedes, vemos que Éfratas, que es uno de los misioneros, ¿verdad?, de uno de los hermanos que compartían la fe de Pablo y del cual iba en misiones para ver cómo estaba la iglesia, cómo se estaba desarrollando, cómo estaba creciendo. Aunque Pablo no la fundó, fue Éfratas, ¿no? Éfratas, algo así, el que lleva el mensaje de lo que estaba pasando en Colosas, ¿verdad?, con la iglesia. Déjenme decirles que en aquellos momentos falsos maestros habían infiltrado entre los creyentes de Colosas ideas
que no eran las ideas de Cristo, sino estaban haciendo o propagando cosas sobre falsos dioses, sobre la desviación espiritual, cuando solamente en la iglesia lo que se busca y lo que se buscamos de corazón es el hablar de Cristo. Porque Amén. Solamente nosotros tenemos que pensar también como la iglesia de los colosenses, que Cristo no vino como una religión, Cristo vino para salvarnos de los pecados, ¿verdad? Amén. Entonces, aquellos falsos maestros estaban llevando a los creyentes a unas ideas falsas sobre otros dioses, sobre leyes del cuerpo y de otras cosas que definitivamente no era lo que se debe estar estableciendo en la iglesia. Entonces, como llega esa noticia a Pablo hace la carta a los colosenses, donde si nosotros vamos ahora a la lectura, vamos a ver que primeramente lo que Pablo busca es que el creyente solamente vaya a la iglesia a saber la verdad, porque solamente en las escrituras de Pablo se habla primeramente de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad y la vida. ¿Quién es el camino? Cristo. Cristo es la verdad y la vida. Todo conocimiento que se implante en una iglesia, como se estaba haciendo en Colosas, sobre cosas que no eran la realidad de un Cristo que vino, el Cristo que vino, murió por nuestro pecado, pues entonces no tenían nada eso que ver sobre hablar sobre otros dioses y sobre leyes sobre el pueblo. Entonces vamos al capítulo 3 y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con todo corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas en el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos dejas conocer cada día más de todo lo que tú tienes para nuestras vidas, para crecer en ellas, Señor. Gracias te damos por todas estas cosas. Te amamos, Señor. Si nosotros vamos a analizar cuántas cosas el Señor nos enseña y nos deja conocer en nuestra vida, cuántas cosas las Escrituras y la inspiración de Dios en los profetas nos deja conocer para nosotros avanzar en un camino correcto, en un camino verdadero, en un camino donde no hay perdición si nosotros somos valientes y andamos con Cristo en toda la vida, en todo lo que Dios nos pone delante. Fíjense cómo todo es enseñanza y cómo Pablo le preocupa grandemente cómo la iglesia va a crecer. ¿Cómo va a crecer una iglesia? Una iglesia va a crecer cuando verdaderamente nosotros somos capaces de tener a Cristo como primero en nuestras vidas. Amén. Una iglesia va a crecer cuando nosotros logramos el amarnos y el caminar con Cristo, el servirle a Cristo, el tener la mira puesta en el cielo, en las cosas donde Dios nos da y nos brinda. En eso va a crecer una iglesia. Amén. Cuando seamos capaces de no mirar con desagrado a ningún hermano, sino mirarlo y decir: he aquí mi hermano amado, como Dios dijo en el bautismo: aquí está mi hijo en el quien tengo complacencia. Entonces, si nosotros enraizamos en nuestra vida el gran amor que nosotros podemos cultivar día a día en la iglesia con las personas que vienen, ¿verdad? Y nosotros podemos cultivar ese amor grande y decir: cuán grande es Dios. Amén. Que me ha dado un hermano más en mi vida. Amén. Si nosotros logramos mirar a todos los demás con amor, la iglesia entonces va a surgir como en espíritu y en verdad. Amén. Porque no somos nosotros que venimos a la iglesia y queremos entonces formar una vida en Cristo, sino Cristo una vida en nosotros, porque amén, nosotros vamos a vivir para Cristo. Amén. Porque nosotros no vamos a ser nosotros mismos los que vamos a estar sentados ahí, sino vamos a hacer que Cristo more en nosotros. Amén. Cuando Dios mira nuestro corazón y nuestro amor, ¿verdad?, por los demás, es que Él va a decir: verdaderamente los estoy haciendo libres. Verdaderamente mis hijos me aman, porque Dios me amó primero. Amén. Y eso es la cautividad, ¿verdad?,
Dios nos cautiva con amor y nosotros, no con nuestro amor que pensamos que tenemos, sino con el amor genuino de Dios, podemos cautivar a nuestros hermanos de que están perdidos hasta en el mundo y cautivar más aún a aquel que entra por la puerta y se sienta para recibir lo que Dios tiene preparado para ellos. Y eso lo va a adquirir el ser humano y el cristiano a través de una enseñanza. Amén. Cuando nosotros podamos crecer y cuando el Espíritu de Dios esté en nosotros. Es con espíritu, no es con fuerza humana. Amén. Por eso es que tenemos que rendirnos grandemente hacia su presencia. Si nosotros analizamos el capítulo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la Amén. diestra de Dios. Amén. Aleluya, bendito Dios. Mirad las cosas de arriba. ¿De dónde viene el Señor? ¿Quién vino a salvarnos de los pecados? Dios, el Hijo de Dios mismo, vino a salvarnos de nuestros pecados. Amén. Por tanto, si nosotros hemos resucitado con Él, vamos a buscar las cosas de arriba. ¿Qué vamos a encontrar en las cosas de Dios? En la diestra de Dios, comprendernos y amarnos. Comprendernos y analizar nuestra vida en todo momento, porque hemos aprendido, y si nosotros cuando estudiamos las epístolas de Efesios, si ustedes recordarán, en las epístolas de Efesios se habla de la preeminencia de la iglesia, la preeminencia de la iglesia en el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Amén. Ahora nosotros estamos analizando la cabeza de Cristo. La cabeza es la que tiene la verdad y a la que nos lleva a nosotros conocimiento, a ese cuerpo. Cristo es la cabeza y el cuerpo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Él da vida al cuerpo que somos nosotros. Y nosotros, ¿qué hacemos? Caminar y andar agarrados de Cristo. Yo recuerdo mucho cuando estudiamos el joven rico, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús mismo? Porque él tuvo un encuentro con él. ¿Qué le dice? Sígueme. Pero él le dice, sígueme, ¿por qué? Porque era una vida para hallar la vida eterna. Y entonces nosotros nos fijamos y interiorizamos en buscar las cosas de arriba, donde hay salvación, donde hay bendición, porque nosotros en un mundo donde los rudimentos, un mundo que existe pecaminoso, no vamos a encontrar nada. Nosotros lo vamos a encontrar con la inspiración de la resurrección. Amén. De Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito Dios. Si nosotros, ¿verdad?, que un día que habíamos muerto en nuestra vida del mundo, que nosotros vivimos fuera de las cosas tan placenteras y espirituales que Dios nos da. Nosotros un día vivimos en ese mundo, en un mundo que ¿qué nos ofrece? El mundo pecaminoso no nos ofrece lo que es la realidad de la vida con Cristo. Es un mundo donde está el pecado, en un mundo donde no hay bondad ni amor. Pero si nosotros resucitamos a la vida y nosotros morimos a ella y crecemos en una vida espiritual, nosotros ya no vamos a ser los mismos. Nosotros ya no vamos a ser para nada igual. Y nosotros vamos a ver cómo Pablo, ¿verdad?, exhorta también a través de la carta
y a través del amor a la humanidad, cómo Él exhorta a los creyentes a vivir más para quién, para Cristo, y menos para el mundo. Vivir para Cristo, no para las cosas del mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos que lograr en nuestra vida morir a lo terrenal. Como cristianos no podemos vivir en lo terrenal, sino tenemos que vivir en los pasos del Maestro, vivir en santidad, buscar la santidad de Dios, porque sin ella, sin la santidad que nos pasa, nadie verá al Señor. Amén. Nadie puede ver al Señor si no tenemos santidad. Y venimos aquí, nos rendimos ante Dios, ¿verdad? Ante su presencia, para que Él nos guíe y nos enseñe, para lograr ser valientes y seguir a Cristo. Amarnos con ferviente amor los unos a los otros. Aunque alguno nos mire y no pensemos que nosotros no le agradamos, nosotros sí vamos a mirarlo con amor. Si nos agreden, pues nosotros sigamos mirando con amor. Si hablan de nosotros, nosotros miramos con amor, siempre con amor. Porque si no, nosotros no somos verdaderamente libres, porque estamos cautivados en el mundo todavía. Dice el cual versículo vamos a compartir. Dice el 5: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que nosotros vemos en lo terrenal? Ahí nos lo está diciendo la palabra de Dios. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Nosotros, como ya seguidores de Cristo, ya estamos viniendo a la iglesia y ya crecemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que en lo terrenal que vamos a encontrar, fornicación. La fornicación es cuando se está fornicando, que no se está casado, ¿verdad? Como es ordenado por Dios. Eso es la fornicación. Por eso a veces los deseos desenfrenados, como las impurezas y las pasiones desordenadas, aquí lo dice. Yo a veces pienso y digo, en los mismos jóvenes que están en el mundo, que están desenfrenados allá afuera, que nosotros no podemos llegar a ellos, esas pasiones juveniles donde dan un paso, que son desenfrenados en desobediencia, ¿verdad? En desviaciones morales. Pues yo digo, si tanto se están quemando en esas pasiones, pues más bien entonces cásense, más bien formen una familia, más bien únanse, más bien traten de comprenderse y llegar y unirse en un casamiento, pero no entonces en la fornicación ni las impurezas, ni esas pasiones desenfrenadas, ni esos malos deseos, porque hay malos deseos hasta en personas y amigos que uno conoce. Si uno mira queriendo ser más que otro y queriendo anhelar lo de otro y tener deseos que no son espirituales, sino más bien son deseos desordenados, ahí ya estás teniendo malos deseos. Cuando una persona viene a pedirte que lo excuse, que si tal vez hiciste algo mal hecho y nosotros no tenemos buenos deseos y perseveramos en el mal deseo que adquirimos en el mundo, pues nosotros no estamos haciendo las cosas bien. La avaricia es la idolatría. Cuando nosotros tenemos algo y queremos más y más y más y más, estando en el mundo, ya se hace una idolatría con esas cosas. Y todo eso desenfreno del mundo no nos llevan a nada. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y yo me he encontrado personas que me dicen, ¿por qué dicen la ira de Dios? ¿Por qué hablan de ira de Dios cuando Dios es todo amor?
Y sí sabemos que Dios es todo amor y que Dios es lo más grande en nuestra vida y que Dios tiene gran misericordia y bondad con nosotros, y la palabra ira no nos cabe en el pensamiento, porque cuando decimos del amor de Dios y amamos a Dios, todo lo vemos en amor, en plenitud de cariño, ¿verdad? Pero sí, déjenme decirle una cosa, desde el Antiguo Testamento, cuando se ocurrió lo de Sodoma y Gomorra, ahí vimos la ira de Dios. ¿Pero por qué estaba la ira de Dios? Por los desenfrenos desordenados, por la desobediencia, por las creencias de dioses paganos, por las malas conductas del hombre, por la fornicación, por todas esas cosas vino la ira de Dios en Sodoma y Gomorra. También si nosotros vamos, busquen, si tienen la Biblia, en Efesios 5:6, porque también nos hace referencia en la palabra para que ustedes vean que Dios es un Dios de amor profundo. Amén. Y bondad por la humanidad y gratitud, pero también Él mira la desobediencia. ¿Lo puede leer, mi hermano? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, tenemos que ser obedientes. Amén. No ser desobedientes. Esas pasiones, esas cosas que no son de Dios, porque Dios dice en su palabra: buscadme y hallaréis, ¿verdad? Nosotros, si buscamos de Dios, vamos a comprender que todas esas pasiones, desenfreno, desordenados, avaricias, contiendas, rivalidades, todas esas cosas que provienen de la carne, si las practicamos, ¿qué estamos haciendo? Desobedientes. Más bien buscar de Dios, del reino y su justicia, y no de esas cosas que perseveran en el mundo. Por eso es que tenemos que arrepentirnos de todas esas cosas malas que hay en el mundo y buscarle a Él constantemente. Hay que buscar de Dios constantemente, porque si no buscamos de Dios y dejamos esas cosas malas, no podemos entonces avanzar en nuestra vida, ni podemos tampoco llevarle la palabra a otra persona. Claro, también en Juan 3:16, donde dice, pues vamos a buscarlo un momentico y 3:36 también, Juan 3:16 y 3:36. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Y el 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, amados hermanos, miren, 3:16 nos dice claro: de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tenemos vida eterna si nosotros interiorizamos en nuestras vidas el amor de Dios y las cosas que nosotros podemos anhelar, buscándole cada día, en todo momento. En 3:36 nos habla también del que cree, ¿verdad?, en el Hijo de Dios, en Cristo. Pero también dice que vendrá la ira ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros desobedecemos, si nosotros no hacemos lo correcto delante de Dios, estamos en desobediencia. Y entonces, por eso que también se ve la ira de Dios sobre eso. Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión. Siempre nosotros podemos decir eso. Siempre podemos decir que Dios está en nuestro corazón y que Dios abre las puertas de la vida con amor
para con cada uno de nosotros. Por eso es que el cristiano, el que sigue a Cristo, tiene que abrir el corazón. Amén. Amén. El que sigue las leyes y el que sigue los deseos del Maestro como seguidor de Cristo, tiene que abrir el corazón. Abrir el corazón y caminar con Él. Amén. ¿Con quién? Con Cristo. Amén. Con el corazón abierto y decirle: Padre, heme aquí. Yo estoy aquí. Yo no quiero ser yo, sino tú en mí. Porque no queremos ser nosotros, sino que tú nos encamines a tu voluntad y a lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que Dios demanda más de nosotros en esta vida? Que seamos obedientes, que tengamos amor y que podamos dirigir los pasos a aquel que no le conoce. El traer almas para Cristo es una de nuestras mayores preocupaciones. Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio. El Evangelio Amén. de salvación para toda criatura. Y eso era una de las cosas de Pablo, fundar las iglesias. Llegar a la iglesia, formar la iglesia y que la iglesia recibiera el amor, abrir el corazón a Cristo para que reciba el amor genuino de Dios y llevar ese amor a toda criatura. Amén. Esa es una de las cosas fundamentales. Y es la que también, como habíamos dicho anteriormente, le dice al joven rico: déjalo todo, sígueme. Y es lo que nos dice a nosotros constantemente en nuestra vida. Abre tu corazón porque yo quiero morar en ti. Espíritu Santo de Dios, controla mi vida. Haz tu voluntad en mí. Amén. Eso lo logramos nosotros cuando nos rendimos, cuando somos obedientes. Eso es lo que Dios demanda de nuestra vida. Y nosotros tenemos nosotros lo entendemos, ya como estamos aquí somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos seguidores de aquel que vino, nos rescató, de aquel que está ahí para darnos más y florecer nuestras vidas, para aquel que nos llama, para nosotros poder traer a la iglesia a aquellas personas perdidas, porque nosotros somos la iglesia. Cristo es la cabeza y el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Somos nosotros. Entonces tenemos que andar en victoria con Cristo. Amén. En victoria todo el tiempo y buscar almas para Cristo. Esa es una de nuestras mayores prioridades y es la de las prioridades también que tuvo el apóstol Pablo. Dice que el versículo 7... en las cuales vosotros también anduvimos en otros tiempos cuando vivíamos en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. ¿Qué tenemos que dejar nosotros para que nuestra vida florezca como un árbol plantado, como un árbol que necesita ser alimentado de la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que dejar nosotros? Pues tenemos que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Nosotros nos diferenciamos constantemente de otras personas que tienen el caminar en el mundo. Nosotros tenemos que diferenciarnos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros somos luz. Amén. En medio de todas las tinieblas, porque Cristo es la luz de la vida. Entonces nosotros somos luz, y como somos luz, ya no podemos andar como andábamos antes, con esa ira que nos enojamos por cualquier cosa. Ahora viene un hermano a decirnos, yo no quiero que hagas esto. Y ya nosotros si no estamos fundados, miren, si no estamos fundados así, de verdad, encima de la roca que es Cristo Jesús, cuando el hermano venga a decirnos algo, pues nos enojamos. ¿Para qué viene a decirme esto si yo también estoy en la iglesia? Tenemos que aceptar nuestra vida. Si algún hermano nos dice cualquier cosa, no lo tome a mal. Amén. Pues tómalo como una cosa pasajera que pasó, que él dijo. A lo mejor no sabe ni el significado de lo que dijo, porque no lo interiorizó él. Para que nuestra iglesia crezca en victoria, en espíritu y en verdad, llevada por los planes, por el propósito de un Dios viviente.
de tener malicia. No, malicia, porque si un hermano llega a la iglesia y hoy quizás esté leyendo un versículo de la Biblia, ¿no? Que no pase por nuestra cabeza nada de malicia, sino que tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el Evangelio, y el crecimiento está en una iglesia. Amén. Cuando todos de verdad nos amamos, cuando todos procedemos a entender que Dios no tiene distinción de personas, porque todos somos uno en Cristo, todos somos iguales para Él, no hay diferencia ninguna. Entonces todas esas cosas de palabras, de malos entendidos, de blasfemar, de todo eso malo, nosotros tenemos que dejarlo atrás, como ahora que nos vestimos como el hombre nuevo, y dejar nuestras vestiduras antiguas. Cuando vamos a Cristo, nuevas criaturas somos. ¿Cuántos lo saben? Amén. En Cristo somos nuevas criaturas, y todo es nuevo. Las cosas pasadas, cuando entramos a la iglesia, todas esas cosas feas que tenemos del mundo, ya nos vestimos de Cristo con ropas nuevas, con unas armaduras diferentes. Todo eso tenemos que dejarlo atrás. Todo eso, porque vamos creciendo espiritualmente. Y entonces ya no podemos que el hermano que venga a nosotros decir, ¿para qué me dijo esto? Yo estoy primero que él. No se puede. Hay que ser iguales. Amén. Todos somos iguales. Somos hombres y mujeres, hijos de Dios. Miren, nosotros estamos privilegiados, porque nosotros en la nueva vida que tenemos con Cristo, ya somos adoptados por Él, somos hijos, ya somos hijos de Dios. Amén. Entonces ya es hora de que nosotros tengamos que dejar todas esas cosas, todos esos pensamientos que no nos llevan a crecer. Nos vamos a quedar sembrados ahí y no podemos crecer. Y si no crecemos, ¿cómo ayudamos al que llega? ¿Y cómo va nuestra iglesia a florecer? Déjenme decirle que nuestra iglesia es una iglesia que se va fundando para que nuestra iglesia sea prosperada. Va a ser fundada ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Como aquello que nosotros ponemos encima de la roca que es Cristo Jesús, en un terreno completamente espiritual, va a crecer la iglesia. Amén. Entonces nuestra iglesia va a crecer y a florecer más cuando nosotros comprendamos que todo lo pasado pasó, que todo es hecho nuevo, y que Cristo es el que toma el control de nuestra vida, y nosotros en obediencia tenemos que hacer crecer la obra de Cristo en la iglesia. Amén. Así es como vamos a ver surgir una verdadera iglesia, y es lo que Pablo también trata de hacerle saber a las iglesias, todas esas noticias de la prosperidad espiritual. Amén. Amén. Si vamos nosotros, ahora miren, dice de un poquito más en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestirnos del nuevo. Es decir, tampoco podemos mentir. El mentir no es de Dios. Nosotros tenemos la palabra verdad. ¿De dónde procede la palabra verdad? De que Cristo es la verdad, es la vida. Entonces no podemos mentir, porque la mentira es uno también de los pecados, ¿verdad? Que nosotros tenemos que echar a un lado, porque ya no vamos a andar conforme a las cosas pecaminosas del mundo. Dice que nosotros vamos renovándonos, ¿verdad? Conforme ¿a quién? Nosotros vamos renovándonos con las cosas del conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros estamos conociendo, ¿verdad? Nosotros sabemos, y aparte de conocer, reconocemos que en Cristo está la salvación, y que en Cristo está toda la plenitud de nuestra vida, del mundo y todo lo que en él habita.
es de Dios. Gloria a Dios. Dios nos creó, ¿verdad? Todo, eres omnipotente. Y toda la creación, ¿a quién alaba? A Jehová, ¿verdad? Toda la creación alaba a Jehová. Revestirnos del nuevo hombre. Ya nos vestimos, pues nos revestimos. Y dejamos las cosas que quedan atrás, todas esas cosas feas, las dejamos atrás. Porque como habíamos dicho, para todo, Dios le es posible. No hay nada imposible para Dios. Nos vestimos y vamos adelante. Nos ponemos, tenemos el apresto de la fe, las sandalias de victoria, la coraza, ¿verdad? Y el valor. Porque Dios sabe que nosotros somos hombres de valor. Amén. Y esos son los que busca Dios, hombres valientes. Dice el versículo 12. Vamos al 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. ¿Cómo tenemos que estar nosotros en nuestra vida? Como escogidos de Dios, amados de entrañable misericordia. Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos saben, cuántos alaban el nombre de Dios día a día? Amén. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Dice, de benignidad y humildad. Nosotros tenemos que estar llenos de humildad. Nosotros tenemos que tener la humildad por encima de todo. Si nosotros queremos triunfar en los caminos de Dios, nosotros tenemos que ser humildes y tener gran mansedumbre en nuestro corazón. Y paciencia, porque tenemos que soportarnos unos a otros y perdonarnos. Amén. Ahora, ustedes saben, cuando más yo veo que tengo humildad en mi corazón, a lo mejor un hermano, yo lo estoy mirando quizás así que no, pensamos que no lo voy a soportar o algo. Y cuando yo amo a mi hermano, lo miro con ojos de amor, yo tengo humildad en mi corazón. Amén. Tengo mansedumbre y voy a tener paciencia. Y voy a tener paciencia. ¿Por qué? Porque la buena carrera, ¿quiénes ganan la buena carrera? Los que van pacientemente. Los que vamos pacientemente. Entonces, soportándonos a los otros, porque si Dios no tiene distinción de personas y Dios nos mira a todos por igual, ¿verdad? Es porque ahí está la mansedumbre. Y nosotros, si miramos a todos por igual, como Cristo me miró a mí, a usted y a usted, ¿verdad? Porque no tiene distinción de personas. Entonces, ¿qué hago yo con mirar a una persona con ojos diferentes? Que nuestros ojos al mirar al hermano nuestro sean no con nuestros ojos, sino con los ojos de Cristo. Mirar con ellos para entender que Él nos perdonó, ¿qué? A nosotros primero. Amén. Y si Él nos perdonó a nosotros primero, y aquí lo dice, así también hacerlo vosotros. ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano, a que viene a compartir la palabra de Dios? ¿Cómo no voy a perdonar a aquel que me haga algo si Él me perdonó a mí? Entonces es una de las cosas fundamentales. Y tener un vínculo grandemente de amor y afecto por los demás. De amarnos unos a otros, de amarnos a nosotros mismos, de amarnos a nosotros como Dios nos amó y poder amar a los demás. Porque somos iguales delante de Dios, no, Él no tiene distinción. Ya no voy a ser esa persona que yo era en el mundo. Porque si yo me visto con la coraza de Dios y sigo los pasos de Dios, yo no voy a ser una persona como la que era, sino que voy a ser una nueva ¿qué?
criatura en Cristo. Amén. Y voy a abrazar, ¿verdad?, a los demás y abrazar esta nueva vida que Dios me da como regalo para vivir. Amén. Voy a interiorizarla, voy a atarla a mi cuello, voy a vivir con ella, porque es la nueva vida que Dios me permitió vivir cuando me rescató de este mundo. Entonces hay que rescatar a los demás también. Por eso es que hay que predicar el Evangelio a toda criatura. En el versículo 13, soportándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿verdad?, soportémonos de la manera en que Cristo nos perdonó. Ya vimos ese versículo. El 14, vestirnos de amor. Gracias, Señor, por esa gran y hermosa palabra de amor. Y sobre todas estas cosas, vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿verdad? Nos dice la palabra, vestirnos de amor. Porque yo digo, cuando nos vestimos de amor, yo voy a ver ahí que al vestirnos de amor, el amor de Dios conmigo y con los demás es como perfecto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Es un amor perfecto. El 16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Qué bonito es el Señor. Dice que vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ser agradecidos de su paz, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, y aquí ahora, ¿qué tenemos? Paz. Amén. Esa paz no la tenemos nosotros en el mundo, para nada. En el mundo estamos pensando y pensando, asosegados en cosas, pero al interiorizar la palabra en nuestras vidas, nosotros vamos aquí, como dice, interiorizando la palabra en abundancia. Nos vamos entonces a enseñar y a exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría. Nosotros no podemos para nada discriminar a ningún hermano, sino exhortarlo y decirle, conoce de Dios, busca de Dios en todo tiempo y en todo momento, porque es el vínculo perfecto y es también en nosotros lo que abunda para, a través de esa paz que Dios nos da, porque tenemos que buscar la paz de Dios en todo tiempo, no estamos hablando de eso, buscar la paz en todo tiempo. ¿Para qué? Para esa paz que Dios nos da, nosotros dársela ¿a quién? A los demás, para que entonces puedan ser, vamos a decir, la sal de la tierra. Amén. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Amén. ¿Verdad? El sabor que Dios nos da al dirigirnos a los demás, eso es tener en nosotros o interiorizar la palabra de Dios en nosotros. Busquemos la paz de Dios entonces para darle a los demás un amor verdadero, porque con la paz de Dios nosotros podemos dar el amor verdadero que Dios nos da día a día. Amén. Ser agradecidos. El versículo 15 vimos que al hallar la paz nosotros vamos a ser agradecidos. ¿Por qué somos agradecidos? Porque Dios cambia nuestras vidas. Dios cambia nuestro proceder, nuestra forma de ser. Lo que nosotros éramos, ya no lo somos cuando tenemos a Cristo. Lo que fuimos, ya no seremos.
Con Cristo todo es nuevo y Él nos lleva por el camino correcto, el camino del amor, la bondad, la paciencia, la benignidad. Lo bueno que yo puedo experimentar, y usted también, amado hermano, en nuestra vida, lo bueno que podemos experimentar es como Dios siempre nos mira con amor y como Dios siempre está en nuestro corazón, siempre que seamos capaces de abrirlo, ¿verdad? A su inmenso amor. En el versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, que sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor. Todo lo que hacemos en el nombre del Señor, todo lo que hacemos en el nombre de Cristo, nuestro Rey de Gloria, nuestro Dios amado, Jesús, y damos gracias a Él, lo dice aquí la palabra, Padre, por medio de Él, damos gracias siempre, porque es lo que nosotros cautivamos, ¿verdad? Lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros sentimos al buscar cada día más de Dios. Pablo en su palabra nos habla de la relación que tiene que existir entre las personas que conocen ya de Dios. Tiene que ser una relación viva. También aquí nosotros vimos que esa relación que tenemos que tener con Cristo, también la tenemos que llevar a nuestros amigos, a nuestros hogares, a nuestra familia. Por eso es que podemos llevar esa inspiración de Dios con un verdadero agrado a nuestros hogares. Y dice el versículo 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nosotros servimos al Señor, no a los hombres. Y dice el 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Es como estábamos hablando, no hay acepción de persona para Cristo. Nosotros, ya conociendo de Dios, no tenemos que ser diferentes. Ya cuando conocemos de Dios, nuestra vida cambia. Y nuestro agradecimiento y amor, buscando de su paz, lo vamos a llevar a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a los hermanos, ¿verdad? Haciéndolo todo, dice, con un corazón sincero y temiendo a Dios. Amén. Por tanto, todo lo que nosotros hagamos sea para Cristo. Todo para Cristo. Entonces, tenemos que ya saber que como Pablo quería instruir a la iglesia, quería que la iglesia hiciera lo correcto, pues así también nosotros tenemos que hacer lo correcto con nuestra vida. Amén. Ser obedientes, ¿verdad? Primeramente, ser obedientes, amar al Señor y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad?
El amarse unos a otros es una gran importancia en nuestra vida. Y todo lo que nosotros hagamos, hacerlo con corazón, ¿cómo? Sincero, con un corazón contrito, humillado y de sinceridad. Amar, siempre amar. Y esto es una gran enseñanza que Dios nos da en esta noche, ¿verdad? Que como mismo quiso Pablo, fundar iglesias que caminaran en el amor de Cristo, es lo mismo que nosotros ahora tenemos que lograr. Que nuestra iglesia, ¿verdad?, sea una iglesia espiritual fundada sobre la roca en Cristo Jesús. Amén. Entonces andemos agradecidos y andemos en victoria siempre, porque Cristo nos